¿Alguna vez le has gritado a tu perro por algo que hizo mal y minutos después te has sentido tan culpable que has corrido a darle un abrazo o un premio para que sepa que todo está bien? Probablemente pienses que con ese gesto le estás pidiendo perdón, pero la ciencia del comportamiento canino nos dice que para tu perro lo que acabas de hacer no tiene ningún sentido o peor aún, lo ha estresado más. La realidad es que el 90% de los dueños rompen la confianza de su mejor amigo sin siquiera darse cuenta, y solo un pequeño 5% sabe cómo reparar ese vínculo de la manera en que el cerebro del perro realmente lo procesa. Tu perro no entiende el concepto humano de "lo siento", porque su ventana para conectar una consecuencia con una acción es de apenas 2 segundos. Si intentas disculparte por algo que pasó hace 10 minutos, él no sabrá por qué estás siendo tan cariñoso de repente, solo verá a un humano impredecible. Hoy, en Manual Canino, vamos a descubrir cómo pedirle perdón a tu perro correctamente y por qué tus métodos actuales podrían estar rompiendo su sentido de seguridad. 1. Olvida el abrazo de disculpa. Este es el error más común. En el mundo humano, un abrazo es consuelo, pero en el lenguaje canino, poner tus brazos sobre los hombros de otro animal es un gesto de dominancia y control. Cuando intentas disculparte con un abrazo después de un momento tenso, el sistema nervioso de tu perro no lee amor, sino una amenaza adicional. Los estudios que analizan las expresiones faciales de los perros cuando son abrazados muestran señales claras de estrés: ojos que muestran el blanco, ojo de ballena, orejas hacia atrás y lamido de labios. Si realmente quieres que tu perro sepa que la tensión ha terminado, lo mejor que puedes hacer es darle espacio personal en lugar de invadirlo con contacto físico que él solo tolera por afecto, pero que no disfruta. 2. El poder de la firma vocal. No uses palabras, usa el tono. Tu perro ha pasado más de 15.000 años evolucionando para leer no tus palabras, sino tu frecuencia y energía. Cuando le hablas con frustración, él no escucha una queja, escucha una sirena de alarma que dispara su cortisol, la hormona del estrés. Para pedir perdón, debes cambiar tu frecuencia. Las investigaciones demuestran que los perros solo activan su centro de recompensa cerebral cuando las palabras y el tono coinciden perfectamente. Usa lo que llamamos una firma vocal, un tono suave, agudo y constante, similar al que usarías con un bebé, que le indique a su sistema nervioso que el depredador ha desaparecido y que su humano seguro ha regresado. No necesitas decir perdón, necesitas que tu voz sea un ancla de seguridad. 3. Baja a su nivel. Desde la perspectiva de tu perro, tú eres un gigante que controla todo: su comida, sus salidas y su seguridad. Cuando estás de pie y tenso, representas una figura de amenaza. La forma más honesta de decirle a tu perro "estamos bien" es sentarte en el suelo y dejar de ser enorme. Al bajar a su altura y simplemente existir en su espacio sin pedirle nada, sin órdenes, sin llamarlo, estás eliminando la presión de dominancia. Los perros que experimentan esta proximidad no exigente muestran niveles de oxitocina mucho más altos y patrones de apego más seguros. Deja que él sea quien elija acercarse a ti. Ese momento en el que él decide poner su barbilla en tu rodilla por voluntad propia vale más que 1000 premios, porque significa que ha decidido que vuelves a ser un lugar seguro. Antes de pasar al siguiente punto, si este video te ha ayudado a entender cómo sanar la relación con tu mejor amigo, dale me gusta, suscríbete a Manual Canino y comparte este conocimiento con alguien más que quiera entender a su peludito. 4. Usa señales de calma, el bostezo y el parpadeo. Los perros tienen un diccionario de señales de calma que usan para difundir la atención en su manada. Si quieres pedirle perdón de forma que su instinto lo entienda de inmediato, bosteza de forma lenta y deliberada o parpadea suavemente mientras lo miras. En el lenguaje animal, un parpadeo lento significa "confío tanto en ti que estoy dispuesto a cerrar mis ojos en tu presencia". Por el contrario, una mirada fija y sin parpadear es un reto o una confrontación.
Al bostezar o parpadear, le estás enviando un mensaje directo a la parte del cerebro que procesa el miedo, diciendo, no soy una amenaza, la paz ha vuelto. 5. La regla de los 30 segundos de presencia pura. A veces, la mejor disculpa es una reunión consciente. Si has tenido un día difícil y has ignorado o regañado a tu perro injustamente, él siente que el vínculo se ha roto. Para repararlo, no necesitas una hora de juegos. Necesitas 30 segundos de atención indivisa. Acarícialo en sus zonas de calma, el pecho, la base de las orejas o los laterales del cuello. Evita la parte superior de la cabeza, que es la zona que menos prefieren. Estos 30 segundos de caricias lentas y contacto visual suave estabilizan su ritmo cardíaco y le confirman que el orden de su mundo se ha restaurado. 6. Haz un depósito en su banco de confianza. La confianza con tu perro funciona como una cuenta bancaria. Cada grito o acción impredecible es un retiro y cada interacción positiva es un depósito. Si has hecho un retiro grande, no puedes compensarlo con un solo gesto, necesitas consistencia. La verdadera disculpa es volver a la rutina. Los perros odian la impredecibilidad, les genera una ansiedad silenciosa que erosiona su salud. Vuelve a sus horarios de comida, dale un paseo donde él pueda liderar con su nariz, un paseo de descompresión y respeta sus espacios de descanso. Al permitirle ser un perro y predecir su entorno, le estás dando el mayor regalo de amor posible. Tu perro no necesita que te sientas culpable, necesita que seas predecible. Él es extraordinariamente perdonador, pero ese perdón tiene un límite si la inconsistencia se vuelve la regla. Pedir perdón no es un evento único, es el compromiso diario de aprender su lenguaje y respetar su autonomía. La próxima vez que entres por la puerta, no lo abraces ni le palmees la cabeza. En lugar de eso, agáchate a su nivel y dale 30 segundos de atención tranquila. Deja que te huela primero, ese es su sistema de toma de información, y luego acarícialo suavemente en el pecho o bajo la barbilla. Esos 30 segundos de presencia consciente le dicen a su sistema nervioso que el mundo vuelve a estar a salvo y que tú sigues siendo su puerto seguro. Recuerda que la confianza no es algo que se gana una vez y ya está. Es una cuenta bancaria donde cada interacción respetuosa es un depósito de amor. Él ya decidió que tú eres el centro de su universo, su ancla emocional y su base segura. No lo trates como a un humano que necesita explicaciones. Trátalo como al ser sensible y leal que es, dándole la calma que su sistema nervioso anhela. Porque entender a tu perro es la forma más pura de amarlo. Nos vemos en el próximo video.